Iniciada la más grande expedición de la tierra en que vivimos a lo largo de las costas chilenas en enero de 2007, durante 2 años recorrimos desde Arica hasta Valparaíso, descubriendo un territorio maravilloso que nos sorprendió no solo con la belleza y magnitud de los escenarios que filmamos, sino también con la riquísima vida que encontramos. Cumplida la primera etapa de tan magno desafío, hoy queremos invitarlos a continuar viajando por nuestras costas desde Valparaíso hasta el Cabo de Hornos, para lo cual deberemos recorrer más de 3.000 kilómetros navegando con nuestras lanchas, explorando por tierra y aire en busca de todas aquellas rutas que nos permitan acercarnos al mar. Todo esto para descubrir un Chile aún más desconocido y sorprendente de lo que ya hemos visto, donde las maravillas de la naturaleza impactan tanto como los daños y alteraciones provocados por el hombre. Filmado poco antes del terremoto y maremoto de febrero de 2010, este programa contiene imágenes que constituyen los últimos registros visuales de costas, poblados y caletas, tal como eran hasta el día que fueron azotados por uno de los más grandes desastres naturales de nuestra historia. Es así como en el tramo que recorreremos en este primer capítulo entre Valparaíso y la desembocadura del río Mataquito, podremos ver no solo los impactantes efectos y la aterradora huella que dejó el terremoto entre los habitantes de Pichilemu, Boyeruca, Yico, Duao e Iloca, sino también comprobaremos los impresionantes cambios registrados en la fisonomía y la vida natural de aquella costa. Dedicamos este viaje por las costas secretas de Chile a la memoria de aquellos que perdieron la vida durante el cataclismo, así como a quienes hoy sufren las dramáticas consecuencias de tan magno desastre natural. Comenzamos la segunda etapa de las costas secretas de Chile 1 año antes del terremoto, en Valparaíso, una de las ciudades más atractivas de la costa del Océano Pacífico, por lo que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Aunque la intensidad del terremoto alcanzó aquí los 6 grados en la escala Mercalli, afortunadamente los daños no fueron devastadores, conservándose sin mayores consecuencias sus característicos ascensores, sus empinadas y contorsionadas calles, sus escaleras y paseos que recorren las laderas de los cerros. Su ocupado puerto, el primero que tuvo Chile, es el principal punto de entrada y salida de un país que se conecta con el mundo por el mar, donde llegan millares de visitantes a bordo de barcos cada vez más impresionantes. Albergados por el Club de Yates de Recreo, en sus muelles preparamos los últimos detalles antes de partir en tan larga e importante travesía que nos llevará hasta el Cabo de Hornos, con 3 equipos de filmación simultáneos, uno por mar, otro por aire y otro por tierra. Con las mejores condiciones climáticas a nuestro favor, iniciamos esta aventura
cruzando frente al puerto rumbo a mar abierto. No es mucho lo que alcanzamos a avanzar sobre aguas calmas, ya que tan pronto salimos de la bahía de Valparaíso, enfrentamos una mar gruesa provocada por los fuertes vientos que soplan generalmente desde el sur. Navegamos frente a una impresionante pared rocosa donde el océano descarga toda su furia, sin que sea posible encontrar refugio seguro ante un empeoramiento de las condiciones climáticas o del océano. Se ve cómo se ha reforestado todo con pino. Severamente intervenida, la cordillera de la costa, que se extiende hacia el sur de Valparaíso, la encontramos cubierta de bosques de pinos y eucaliptos, habiendo desaparecido prácticamente todo rastro de la vegetación nativa que hasta no hace mucho la cubría. Siempre bajo los imponentes acantilados de la costa, nos acercamos a la bahía de Quintay, la primera caleta protegida que encontramos hacia el sur de Valparaíso. Conocida por haber existido aquí la planta de faenamiento de ballenas más grande de Chile desde 1943, la ballenera de Quintay la hallamos hoy convertida en un museo y centro universitario de investigaciones marinas. En estos edificios, rampas y patios, miles de ballenas de diversas especies fueron faenadas para extraer su carne, su grasa y hasta sus huesos para fabricar aceite, jabón, peinetas, velas, lubricantes y margarina, entre muchas otras cosas. Prohibida su captura en Chile y gran parte del mundo desde 1984, la ballenera de Quintay, aunque cerró sus puertas para siempre, quedó como el más impactante testimonio de la brutalidad del hombre en la cacería de estos extraordinarios mamíferos marinos que casi llegaron a ser exterminados del planeta. De allí que no logramos ver ni una sola ballena en nuestra navegación por la zona central, donde se llegaron a capturar más de 15.000 animales destinados a la enorme planta de Quintay. Sin un camino costero que lo recorra, este tramo del litoral central hacia el sur de Valparaíso resulta absolutamente desconocido para la mayoría de los chilenos hasta llegar a la extensa playa y bahía de Algarrobo. Nacido como un apacible pueblo costero que solo veía llegar veraneantes cada inicio de año, fue durante la década de 1990 cuando se inicia la construcción y proliferación de grandes edificios frente al océano, destacando entre ellos un gigantesco condominio que posee la piscina más grande del mundo, llena con agua de mar. De allí que poco quede de aquel exclusivo balneario que a mediados del siglo XX comenzó a formarse junto a la caleta en la Playa Chica. Igualmente sobrepoblada, pero de aves, se encuentra la península que hasta hace solo algunos años era una isla, la que sirve de hogar natural a una importante colonia de pingüinos, cormoranes, gaviotas y pelícanos.
unida a tierra firme por un molo que permitió la construcción de la marina de la Cofradía Náutica del Pacífico, el acceso a la antigua isla de los pájaros niños se encuentra cerrado para proteger la rica vida que allí existe. Sitio de nidificación de centenares de pingüinos de la especie Humboldt, la prohibición de desembarcar en este santuario ha permitido que la población de estas aves buceadoras no haya sido afectada significativamente por la cada vez mayor presencia del hombre en la bahía, aunque no se sabe qué efecto les puede producir el vertido de las aguas servidas al mar. Tal como ocurre en la mayoría de las ciudades costeras de Chile, la red de alcantarillado de Algarrobo también termina siendo vaciada al océano por medio de una larga tubería sin más tratamiento que el filtrado de los sólidos de mayor tamaño. No es difícil ubicar la salida del emisario en el agua por el fuerte olor que emana en la zona, donde nos acercamos para hacer descender nuestro robot submarino hasta la tubería instalada a solo 20 metros de profundidad. Se ve realmente sucio el agua. ¿La viste ahí o no? No obstante, los análisis sanitarios revelan que en las playas de Algarrobo las aguas cumplen con la norma para uso recreacional. No deja de ser preocupante el riesgo sanitario que este emisario no señalizado al momento de nuestra filmación significa para quienes se acercan en sus embarcaciones de paseo o de pesca. Si el aumento de la población de veraneantes en Algarrobo resulta impresionante, ¿qué ocurre entonces con los balnearios que le siguen hacia el sur? Considerada una de las mejores playas de la zona central por sus aguas calmas y sus finas arenas, el Quisco recibe a miles de visitantes en enero y febrero de cada año, copando cada centímetro cuadrado junto al mar. Una larga sucesión de playas se extiende desde el Quisco hacia el sur, pasando por Isla Negra, El Tabo y Las Cruces, hasta llegar al encuentro del primer balneario que vio nacer la costa central de Chile, Cartagena. Originalmente un pequeño puerto destinado al embarque de trigo y otros productos agrícolas, Cartagena comenzó a partir de mediados del siglo XIX a recibir los primeros veraneantes que construyeron casas para pasar los meses de verano junto al mar. No fue sino hasta la llegada del ferrocarril en 1912 a San Antonio cuando se inicia la época de oro de Cartagena, la que alcanza su máximo esplendor 10 años más tarde con la extensión de la línea férrea hasta el mismo balneario. Hermosas y grandes casas dieron forma a una ciudad que pretendía imitar los más elegantes balnearios de Francia o Italia en aquella época. Artistas, políticos y la gente más adinerada de Chile venía a este balneario reservado solo a la aristocracia, aunque esto no duraría mucho en el tiempo, ya que la creación a partir de 1930 de nuevos enclaves turísticos como Viña del Mar y Papudo comenzaron a llevarse a muchos de los veraneantes. Fue la construcción, 2 décadas más tarde, de colonias de vacaciones y campamentos populares
destinados a la gente de menores ingresos, así como el aumento en la frecuencia de los trenes, lo que convirtió a Cartagena en uno de los balnearios más concurridos de toda la costa central de Chile, característica que mantiene hasta el día de hoy, con su playa siempre repleta de visitantes que gozan tanto del mar como de los más suculentos almuerzos en la arena. Separado de Cartagena solo por una cadena de cerros, San Antonio es una ciudad que cada día se expande más debido a sus actividades industriales y portuarias. Casi deshabitado hasta el siglo XIX, fue el bombardeo y destrucción de Valparaíso durante la Guerra de Chile contra España en 1865, cuando se decide habilitar un puerto en esta bahía. Con la construcción de un enorme molo de abrigo en 1912 que protege las naves de las inclemencias del viento del sur, el puerto de San Antonio comenzó entonces un rápido desarrollo que lo ha llevado a convertirse en uno de los más importantes del país por sus volúmenes de carga. Poco más de 1 kilómetro separa el puerto del río más caudaloso de la zona central, el Maipo, que vacía todas las aguas de la cuenca de Santiago, incluidas las aguas servidas, tratadas y no tratadas de casi 6 millones de personas. Con su cauce sucio y severamente contaminado, los bañistas hacen caso omiso a los letreros que advierten de la insalubridad de las aguas y arenas del río Maipo, exponiéndose a contraer peligrosas enfermedades infecciosas que incluyen la hepatitis y la fiebre tifoidea, que afecta principalmente a los niños. La formación de una gran laguna junto a la desembocadura del Maipo atrae a millares de aves durante la primavera y verano, cuando llegan las especies migratorias desde el hemisferio norte. Sin duda, las gaviotas de Franklin, procedentes del noroeste de Estados Unidos, son las más numerosas en este lugar, así como en los principales humedales de Chile, desde Arica hasta Chaitén. Además de gaviotas, aquí podemos encontrar varias especies de garzas, zarapitos, cormoranes, tahuas y pelícanos, todos residentes habituales de esta laguna fluvial que cada vez es más afectada por el hombre, no solo con sus desechos y basuras, sino también con la descuidada presencia de visitantes que molestan las aves. Dejamos San Antonio y la desembocadura del río Maipo para continuar hacia el sur, navegando frente a una costa prácticamente inaccesible por tierra, al no existir un camino que bordee el litoral. De allí que nuestro viaje por mar nos permita descubrir escenarios de extraordinaria belleza nunca antes filmados. Formados por playas de hace millones de años que se han ido levantando por las fuerzas telúricas que han afectado las costas de esta región, imponentes acantilados cortan abruptamente el margen continental. Llenos de grietas y cavidades, estos ofrecen a las aves marinas el espacio ideal para pernoctar e instalar sus nidos, en especial a gaviotas y cormoranes como el lile, que encuentran aquí resguardo de todo depredador terrestre, a excepción de este lugar donde la preparación de un nuevo campo de cultivo
trae como consecuencia la irreparable destrucción de tan particular hábitat natural. Si las aves cada vez disponen de menos sitios de nidificación a lo largo de una costa crecientemente intervenida por el hombre, ¿dónde encuentran entonces la tranquilidad necesaria para reproducirse? En busca de una respuesta, nos dirigimos a una pequeña isla que se ha convertido en el más fantástico refugio de millares de aves. Situada 9 kilómetros al sur del río Rapel, muy cerca del poblado costero de Matanzas, la isla Pupuya, por la gran dificultad de desembarcar en ella, mantiene hoy alejados a los pescadores y cazadores de este verdadero paraíso natural que ha logrado recuperarse luego de haber sido casi destruido hace unas décadas, cuando se extrajo guano hasta con helicópteros. Maternidad y sala cuna, aquí los más numerosos residentes son los cormoranes guanay, reconocibles por su pecho de plumaje blanco. Si bien estos extraordinarios buceadores pasan gran parte de su vida en el agua, tanto su descanso diario como el proceso de anidamiento y crianza de los polluelos debe ocurrir en tierra firme, ojalá lejos de cualquier depredador terrestre, como ocurre en esta isla. Más tardíos para emparejarse, los gaviotines monja los encontramos en pleno coqueteo. Curiosamente, en esta especie, macho y hembra desarrollan plumajes nupciales con el estilizado bigote de plumas blancas que solo aparece durante la primavera y verano. Con tanta vida sobre la isla, queremos averiguar qué sucede entonces bajo las aguas de esta costa. Tan pronto nos sumergimos, el mundo submarino que nos recibe es el mismo que se extiende desde los muelles hasta la isla Pupuya. Una gran variedad de peces depende de la existencia de bosques de algas, así como de fondos rocosos cubiertos de infinidad de pequeños animales marinos. Rollizos, pilagais, cabinzas, castañetas, pejerreyes y sardinas se cuentan entre los más numerosos residentes de los ambientes cercanos a la costa, donde habitan en el más perfecto equilibrio natural. No falta en este mágico escenario la presencia de uno de los animales más antiguos de los mares, la medusa, cuya extraordinaria belleza inspiró a los griegos a considerarla en su mitología como una hermosa doncella del templo de la diosa Atenea. Sus llamativos tentáculos están cargados de diminutas agujas capaces de inyectar toxinas paralizantes a los animales de que se alimenta, incluidos pequeños peces. No es mucho lo que cambia el paisaje al sur de la isla Pupuya. Con una mínima presencia humana, esta costa continúa siendo el reino de las aves, así también el de los lobos marinos.
pronto desaparecen los escarpados cerros de la cordillera de la costa, se abre la bahía de Pichilemu. Con una extensa playa de arenas grises que atrae cada verano a miles de visitantes, este es el balneario más importante de la sexta región del país. Nacido Pichilemu como poblado luego de la instalación hacia mediados del siglo XIX de un pequeño puerto para el embarque de trigo, fue en 1885 cuando llega un acaudalado banquero, don Agustín Ross Edwards, quien adquiere los terrenos donde hoy se levanta el centro de la ciudad para crear un hermoso parque de estilo europeo, con grandes terrazas, paseos y escalinatas. Aprovechando tan bello entorno a un costado del parque, se construye en 1906 un elegante casino de juegos que funcionó hasta 1932, cuando el nuevo casino de Viña del Mar le quita el privilegio de la franquicia. Aunque el terremoto de febrero de 2010 no causó los inmensos daños que afectaron muchas de las ciudades desde aquí hasta el Golfo de Arauco, el maremoto fue el encargado de devastar la costa con una sucesión de olas que alcanzaron los 8 metros de altura. Un cerrillo de arena que separa la playa de la parte baja de la ciudad sirvió para atenuar la fuerza de la salida del mar. De allí que muchas de las construcciones de la costanera se salvaran de la destrucción total. No corrieron la misma suerte la caleta y las terrazas cercanas a la playa, al resultar severamente afectadas, encontrándonos solo 6 meses después del terremoto con gran parte de los daños ya reparados. Situado Pichilemu a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, la posibilidad de un nuevo maremoto, con olas que pueden duplicar esta altura, ha obligado a tomar medidas de precaución, como pintar de rojo los postes en las zonas que podrían resultar inundadas, medida de seguridad fundamental en una ciudad donde cada día llegan más turistas en busca de uno de los mejores sitios del mundo para practicar el surf. Con olas que suelen superar los 6 metros de altura, que se mantienen sin reventar a lo largo de casi 1 kilómetro, los amantes de este fascinante deporte acuático se reúnen en Punta Lobos, inmediatamente al sur de la ciudad. Sede de campeonatos mundiales de la especialidad, aquí es posible ver a los mejores y más audaces surfistas de Chile y el mundo. Con la cordillera de la costa menos abrupta, con cerros más bajos y cada vez más bosques de pino y eucaliptos que han reemplazado los antiguos campos de trigo, el paisaje cambia hacia el sur de Pichilemu, llegando rápidamente al encuentro de un pequeño río por el que cada vez que sube la marea a sus máximos niveles, penetra varios kilómetros tierra adentro. Son las salinas de Cahuil, fenómeno que se repite de forma similar en los 2 esteros que siguen hacia el sur, Bucalemu y Boyeruca.
Conducida por canales, el agua de mar es depositada en infinidad de pequeños tranques o cuadrículas formadas con barro, donde se deja que el sol evapore el agua, de modo que las sales se cristalicen y depositen en el fondo. Principal fuente de sal para el consumo de Chile desde la época colonial hasta mediados del siglo XX, de las salinas de esta región se extraía todo lo que llegaba a requerir la población para cocinar y salar las carnes y pescados, una forma de conservar la comida antes que existiesen los refrigeradores. Hoy, con abundantes reservas de sal en el desierto de Atacama, cada día son menos las personas que consumen sal de mar, habiéndose vuelto una especialidad culinaria. Si la disminución en la demanda ya afectaba seriamente a los salineros de esta región a comienzos del 2010, lo que ocurrió con el terremoto de febrero de ese mismo año fue como un golpe de gracia que puede poner término a esta actividad para siempre. Esto debido al notable hundimiento del terreno que percibieron los habitantes de las salinas, especialmente los de Lo Valdivia, al interior de Boyeruca, donde la marea entra cada día casi 10 kilómetros tierra adentro, inundando completamente sus antiguos campos de trabajo. ¿Cuánto crees tú que bajó el terreno con respecto al nivel anterior al terremoto? Entre 70 a 80 centímetros. ¿Y eso lo notas porque el agua está más arriba, porque entra la marea? Por el alta marea, por lo que sube el agua. Nunca había subido el agua para acá. En los años que estamos viviendo aquí, que se trabaja en Salinas, nunca había, pues el mar llega a las altas mareas como está llegando el agua salada. Si para los habitantes del interior del valle los efectos del terremoto fueron gravísimos por la posible pérdida irrecuperable de su fuente de trabajo, a orillas del mar, como en Bucalemu, el impacto del maremoto fue devastador, destruyendo muchas de las construcciones que se encontraban junto al estero. Similares daños registró el poblado y caleta de Boyeruca, donde el maremoto entró hasta las salinas más importantes de la zona. Desde Boyeruca regresamos una vez más al mar para continuar con nuestra expedición con rumbo sur, mientras por tierra recorremos una cordillera de la costa completamente cubierta de pinos y eucaliptos hasta llegar al encuentro de dos hermosas lagunas. Se trata de Torca y Bichuquén, las que vacían sus aguas al mar por medio de un pequeño río cuya desembocadura solo se abre durante los inviernos. Desaparecido el estuario que aquí antes existía por la depositación de arena que terminó por cubrirlo, curiosamente hacia 1890, cuando el río Yico aún corría hasta el mar, el Estado chileno proyectó la construcción de un gran puerto militar en la laguna Bichuquén, para lo cual se consideraba dragar el cauce fluvial hasta convertirlo en un profundo canal. Lamentablemente, el constante aporte de arena, arrastrada por el oleaje y el viento, no solo impidió concretar el audaz proyecto, sino que terminó por embancar completamente el muelle del puerto de Yico, que funcionó hasta fines del siglo XIX para embarcar trigo. Así, el lago Bichuquén, en lugar de haberse transformado en una base naval, hoy lo encontramos rodeado de hermosas casas de descanso que cada verano
albergan a miles de visitantes que gozan de sus tranquilas aguas. Fue la noche del último viernes de febrero del 2010 cuando la paz de Bichuquén fue violentamente rota por el terremoto, apareciendo al día siguiente claras evidencias que algo extraño había ocurrido en el lago. Terrenos y árboles semisumergidos delataban que las aguas habían subido abruptamente de nivel en algunos sectores, ante lo cual la única explicación posible era que parte de la cuenca donde se asienta la laguna se había hundido. Si habían descendido de nivel las cuencas situadas inmediatamente más al norte, como Boyeruca y Bucalemu, ¿por qué no podría haber ocurrido lo mismo en Bichuquén? Con el estero Yico repleto de agua de mar de lado a lado, es muy probable que su profundidad también haya aumentado luego del terremoto, lo que nos hace recordar la intención de usarlo como canal para que grandes barcos llegaran a la laguna Bichuquén. La misma percepción que el terreno se hundió la tienen los pescadores de Caleta Yico, situada en la desembocadura del estero. De acuerdo a sus apreciaciones, la costa en este lugar habría descendido por lo menos unos 50 centímetros con respecto a su nivel anterior. Estamos esperando que aparezca el helicóptero, ya que entró una neblina y una ola enorme que viene en camino, que hay que sacarlo. Atento con la ola. Pero volvamos una vez más a nuestra expedición que nos trajo navegando hasta Yico antes del terremoto, para continuar viaje hacia el sur por un océano cada vez más movido y ventoso, frente a una cordillera que se hunde en el mar sin que se formen bahías protegidas. Esto convierte a este tramo del litoral en una zona temida por los pescadores artesanales, por los peligros que significa el no poder encontrar refugio ante una inesperada marejada. Una interminable playa anuncia la cercanía de Caleta Duau, la más importante que hemos encontrado al sur del puerto de San Antonio, a juzgar por el gran número de botes. Sin una bahía protegida para mantener las embarcaciones en el agua, cada vez que llega un bote debe ser inmediatamente sacado hacia la playa, arrastrado por el mejor 4x4 que existe. Reineta, congrio y merluza, además de jaivas, erizos y locos, constituyen los productos más frecuentes de hallar en Duau, enviando gran parte de lo que extraen directamente a los mercados de Santiago, mientras que en la Caleta los compradores esperan ansiosos el regreso de los botes. Avanzando junto a una larga playa de arenas grises, cruzamos por un bello pueblo de aspecto típicamente campesino, el que recibe a miles de visitantes cada verano. Es Iloca, el más concurrido balneario de la región y muy especialmente de Curicó. Solo unos centenares de metros más allá nos aguarda la desembocadura del río Mataquito, donde llegan al encuentro del mar las aguas provenientes de lo más profundo de la cordillera de los Andes,
reuniendo en un solo cauce a los ríos Teno y Lontué. Filmado este tramo de la costa entre Tuao y la desembocadura del río Mataquito antes del terremoto, lo que encontramos al regresar 6 meses después de lo ocurrido el 27 de febrero de 2010 fue un escenario absolutamente diferente, donde el drama de la más impactante tragedia dejó una huella que no solo marcó para siempre a sus habitantes, sino también cambió la fisonomía de la costa. Pero el daño causado por el terremoto palidece al lado del impacto provocado por el maremoto, con una sucesión de olas de más de 10 metros de altura que barrieron con todo lo que se encontraba junto a la costa a lo largo de casi 20 kilómetros. Solo desde el aire es posible comprender la verdadera dimensión del daño causado, aunque por el hecho de haber regresado 6 meses después del terremoto, gran parte de los escombros ya han sido removidos. Llama la atención que la destrucción causada por la salida del mar no fue igual en todos lados, encontrando sectores prácticamente intocados junto a otros absolutamente arrasados. Regresamos a la caleta Duao, donde habíamos compartido con sus pescadores antes del terremoto. A primera vista, la caleta no muestra más daños que algunos techos levantados y muros quebrados, habiéndose recuperado del impacto del maremoto, que con olas de más de 6 metros se encargó de arrasar con la mayoría de las embarcaciones. Si las instalaciones de la caleta Duao lograron salvarse de la violencia del mar y el terremoto, no ocurrió lo mismo con la playa donde antes se descargaban y guardaban los botes, reduciendo su superficie a menos de la mitad, llegando ahora las olas, durante la marea alta, hasta las bodegas de los pescadores. Pero quienes mejor se han dado cuenta que el nivel del mar actualmente llega más arriba son quienes se dedican a recorrer las rocas que asoman cuando baja la marea para colectar algas o mariscos. Tal es el caso de Elianita, una de las más antiguas recolectoras de orilla de Duao. Elianita, ¿cambió la orilla de la costa Sí. después del terremoto? Sí, cambió. Sí. ¿Por qué cambió? ¿Qué notaste? Noté yo que el mar, ¿Qué pasó con el mar? que el mar llegó más afuera ahora. ¿Ya? Sí, pues no podemos mariscar mucho ahora porque el mar sale muy afuera. ¿Ya? Eso Sí. quiere decir que, por ejemplo, cuando tú te metes a buscar los cochayuyos, por Claro, ejemplo, todo ¿el eso. agua te llega más arriba? Sí, pues ahora hay que arrancar al tiro. Y antes no, pues uno mariscaba, duraba harto en el mar, estaba harto rato, hasta que subí el mar y ahora no, pues un ratito, nomás con 1 hora, 2 horas, nomás, nada más. ¿Por qué el mar penetra más a tierra ahora que antes del terremoto? Para entender el hecho que hoy día el mar llegue más adentro, vamos a tener que hacer un dibujo. El fondo de la costa era este, con una rojita, una arena, y acá la ciudad. Ahora vamos a ver el mar. El mar llegaba
aquí. Este era el punto donde el mar se encontraba con la costa. Al bajar el nivel de la tierra, del terreno, vamos a dibujarlo acá abajo. Fíjense lo que nos pasó con el mar. El mar avanzó con respecto a la marca anterior, todo esto. Está llegando mucho más adentro. Sin duda, uno de los lugares más afectados del litoral chileno por el maremoto del 27 de febrero fue Iloca. Aquí el impacto de la salida del mar superó todo lo que la imaginación pudiese concebir. La llegada de la ola en lo que nos ubicamos de arriba nosotros, resulta que de primera el mar como que se recogió. ¿Ya? Para adentro, se vio para adentro. ¿Cuánto rato después del terremoto? Como 45 minutos. Después venía una sonajera y aquí se sintió un golpe muy grande. La sonajera de madera, allí en los juegos abajo, arrastró ahí donde estaban los juegos, la artesanía, hay una quinta aquí y eso, cuando esa sonajera ahí para adentro arrastró. Se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Gracias a que la gente de Iloca, tan pronto ocurrió el gran terremoto, huyó hacia los cerros que flanquean la costa, no se perdió ni una sola vida por la salida de mar. Este era el colegio de Iloca y la ola que ingresó directamente del mar, ubicado a unos 200 metros del lugar, fue capaz de impactar contra estos muros, quebrándolos. Solamente hay que pensar lo que podría haber sido esto si hubiese ocurrido en otra época, no en vacaciones, cuando no había niños. Esta era la sala cuna de Iloca. Acá podemos ver cómo un muro de cemento y ladrillo de enorme peso fue arrastrado por la ola y destruyó esta casa. El techo es uno de los lugares que revela también la magnitud de la ola que levantó y luego destruyó. Los terremotos, los maremotos van a seguir ocurriendo infinitas veces. Y a veces uno dice, no, ya hubo liberación de energía, no va a haber unos 50 años más, 100 años más. Ojalá que acá en Iloca y en esta zona severamente castigada pase por lo menos medio siglo antes que vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, ojalá estemos más preparados. No tengamos las escuelas con nuestros niños a 200 metros del mar. Tenemos que aprender a convivir con la costa. Y aquí en Iloca, más que en ningún otro lugar, es necesario aprender esa lección. Dejamos Iloca para continuar con nuestra expedición por las costas secretas de Chile, navegando frente a la desembocadura del río Mataquito, la que encontramos completamente cambiada luego del terremoto. Con las salobres aguas del mar entrando ahora por el Mataquito mucho más al interior, aquí no solo desaparecieron los peces del río que daban el sustento a los pescadores de la pequeña caleta situada en la desembocadura, sino también podría afectar a la gran población de aves silvestres que aprovechaban la abundancia de alimento en las aguas, tal como lo vimos cuando pasamos antes del terremoto. ¿Qué ocurrirá con las aves migratorias que cada verano poblaban el estuario?
con los rayadores que venían desde el trópico en busca de alimento que había en las aguas de la antigua desembocadura del Mataquito? Con esta inquietud, continuamos con nuestra expedición por las costas secretas de Chile, que nos llevará no solo a descubrir los más hermosos paisajes costeros, sino también a ver los profundos y dramáticos cambios que el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 produjo en cada uno de los lugares que antes habíamos filmado, partiendo desde Constitución.